Muy buen día, mi nombre es Edgardo López, soy psicólogo clínico. Quisiera agradecer en un primer momento la oportunidad de compartir con ustedes estas palabras respecto al estrés producido por la situación general de pandemia, su comprensión y manejo de las perspectivas psicoanalíticas. Para muchos de nosotros, esta vivencia de pandemia del COVID es inédita en nuestra existencia. Desde los orígenes de la humanidad, el ser humano ha enfrentado la incertidumbre de lo desconocido. Los relatos mitológicos nos ilustran una comprensión de esta incertidumbre para encontrar algún sentido a nuestra existencia. Dentro de la mitología griega encontramos el relato de Pandora. En una de sus versiones nos narra: cuando los mortales y mortales se separaron, Prometeo urdió un engaño para que en adelante, cuando los humanos sacrificaran para los dioses, les reservaran los huesos y pudieran aprovechar para sí mismos la carne y las vísceras. Zeus, irritado por esta afrenta, les negó el fuego a los humanos, pero Prometeo, hurtándolo, se lo restituyó. Zeus ordenó que Festo modelara una imagen de arcilla con figura de encantadora doncella, semejante en belleza a las inmortales, y le infundió vida. Pero mientras que Afrodita le ordenó otorgarle gracia y sensualidad, le encargó a Hefesto sembrar en Pandora un ánimo de mentiras, seducción, un carácter inconsistente. Ello con el fin de configurar un bello mal, un don tal que los hombres se alegraran al recibirlo, aceptando en realidad un sinnúmero de desgracias. En Trabajos y Días, Hesíodo indica que el hombre vivían hasta entonces libres de fatigas y enfermedades, pero Pandora abrió un ánfora que contenían todos los males, librando todas las desgracias humanas. El ánfora se cerró justo antes de que la esperanza fuera liberada. Podemos considerar que la situación del COVID abrió la caja de Pandora. La humanidad experimenta una amenaza global, una incertidumbre ante un enemigo desconocido y mortal. El estrés, las angustias en sus múltiples manifestaciones se apoderaron de nuestra existencia. La esperanza quedó atrapada en el ánfora de Pandora. Ya no experimentamos seguridad en nuestra casa común, nuestra planeta Tierra, mucho menos en nuestra casa particular, nuestra mente, nuestra psique. Ante esta situación de estrés, que en nuestro caso vamos a considerar el estrés como sinónimo de ansiedad, aunque sabemos que esa es una visión reduccionista, nuestro aparato mental, nuestra mente, siempre se siente bajo una amenaza. Podemos considerar que la obra, la interpretación de los sueños de Freud de 1900, da paso a una nueva ciencia que trata de explicar la conducta humana. En esta obra, como sabemos, Freud describe su aparato mental, que lo describe constituido por instancias y funciones. Es importante recalcar que para la visión de Freud, este aparato mental siempre está en conflicto. Este aparato realiza un trabajo psíquico que en nuestro caso nos ocupa la tramitación de la ansiedad, tramitar la angustia en esta época de pandemia. Freud nos dirá que una instancia se cree dueña de su casa, el yo, pero este yo tiene que responder a las demandas del ello, a las demandas del superyo y las demandas de la realidad. No tengo que recalcar que en esta época de pandemia ese yo se siente en constante amenaza. Podemos resumir esta amenaza en dos grandes categorías: el temor a la muerte física, es decir,
nuestro temor de desaparecer temporalmente, pero también nuestro gran temor, el ser olvidado por nuestras descendencias. Es decir, no quedar en la memoria de nuestros seres queridos. Y un segundo temor es nuestra muerte psíquica, es decir, la locura. Pero un temor a la muerte física siempre está soslayado. El COVID-19 nos pone frente a este desamparo existencial. El temor a la locura siempre está mediatizado por cualquier otro sustituto, que puede ser un rasgo de carácter, una inhibición, adicciones, relaciones tóxicas con el ambiente, enfermedades físicas. Es decir, podemos soportar todo menos la muerte o la locura. Como mencioné con anterioridad, esta situación de COVID invadió nuestra casa común y nuestra casa particular. No me detendré a dar mi opinión acerca de las repercusiones políticas, sociales, económicas, culturales, como producto de esta pandemia. Me enfocaré a continuación sobre las repercusiones que tiene en nuestro aparato mental, nuestra mente. La situación de COVID, principalmente, lo que nos convoca, la angustia y el estrés. Vamos a iniciar en un primer momento haciendo referencia a su definición. La ansiedad es una respuesta anticipatoria del organismo y que es involuntaria frente a estímulos que pueden ser externos o internos. Estímulos externos como es la situación del COVID-19 o estímulos internos como puede ser una imagen, un sueño, un síntoma, una fantasía, principalmente fantasías de ataque y de destrucción, tales como pensamientos, ideas e imágenes que van a repercutir en lo que percibimos como sujetos, como amenazados por este peligro. Esta amenaza se va a acompañar con sentimientos y síntomas físicos de tensión. La angustia se trata de una señal de alerta que advierte frente a un peligro inminente y permite a la persona que adopte medidas necesarias para enfrentar esta amenaza. Podemos puntualizar que cada vez que el individuo se encuentra ante esta amenaza, el sujeto se angustia, es decir, experimenta una incapacidad para enfrentar y controlar esta situación. Desde nuestro campo de la psicología clínica, uno de los teóricos contemporáneos de la teoría psicodinámica es Andrés Green. En su obra Ideas Directrices para un Psicoanálisis Contemporáneo de 2005, hace una clasificación de este fenómeno. Podemos ayudarnos didácticamente para su comprensión y podemos detallar esta clasificación. Angustia de separación. Para Freud, la angustia de separación tendría que ver con estas sensaciones primarias, nuestra gran separación primordial del seno materno. El bebé experimenta este perder de su objeto que perdería una persona la cual necesita satisfacer sus necesidades y deseos. Esta angustia de separación nos enfrenta ante cualquier amenaza de pérdida o separación de la persona amada a la cual dependemos y necesitamos. Angustia de abandono. La amenaza de la ausencia o la imposibilidad del reencuentro con esa persona amada posterior a la separación se experimenta como lo define este tipo de angustia, un abandono. El aparato mental reacciona de diferentes maneras, ya sea paralizándose en su funcionamiento, colmándose de fantasmas y fantasías destructoras y amenazantes a la integridad psíquica
que impide el pensar y el sentir. El sujeto queda condenado en un estado de impotencia y desamparo. Angustia de pérdida del objeto. La pérdida de los objetos o las personas de la cual se depende es una amenaza constante. Cuanto más narcisista sea la importancia del objeto, más difícil será controlar estas pérdidas. Podemos perder situaciones económicas, de estatus, privilegios, condición de vida, seguridad, bienes materiales, alguna idea. Todo esto es sentido como una pérdida del objeto. Pérdida del amor del objeto. Esta angustia implicaría la pérdida de una relación privilegiada con el objeto o con una persona. El ejemplo más común sería la pérdida del amor vivida ante el nacimiento de un nuevo hermano. El complejo de la madre muerta de Green lo asocia a este tipo de angustia. Angustia de intrusión. Este tipo de angustia es señalada con mayor claridad por Winnicott. Este fenómeno se caracteriza por una disfunción de las fronteras del yo, este yo que es incapaz de proteger al sujeto contra la intrusión del objeto. Es decir, por ejemplo, una relación tóxica, ya sea con una pareja, una madre que es muy sobreprotectora con su hijo, un padre que es muy sobreprotector de la familia, que impide que la familia se relacione con la sociedad, con su comunidad, con la cultura. Esta amenaza se siente como una interrupción a la función psíquica de nuestra mente. Esto puede llevar al aislamiento. La angustia de implosión. Esta angustia es difícil de interpretar. Ya es complejo determinar si la implosión, es decir, algo que viene de afuera, o es una implosión que viene desde adentro. Algo que viene de afuera puede ser sentido como un parásito por el sujeto, o si se trata de una destrucción que viene desde adentro como forma de defensa para imponer que ese objeto o una persona o una situación colonice la vida psíquica de la persona. De paso, señalamos que es una defensa habitual contraatacar el peligro y se adopta un falso self, que aparezcan los deseos del sujeto. Angustia de fragmentación, nuestra última categoría. Este tipo de angustia puede adquirir expresiones sumamente angustiosas, vividas como desintegración, fragmentación de la unidad del yo, lo que podríamos decir estados psicóticos de disociación. Esta situación de pandemia enfrenta al yo ante estos sentimientos de angustia de tal manera que se defiende mediante mecanismos primitivos o evolucionados. En nuestra vida cotidiana, podemos observar defensas primitivas en la población y en nosotros. Como ejemplo de estas defensas podemos mencionar la siguiente. Negación. El sujeto puede negar la realidad de la situación de peligro que representa el COVID. Por ejemplo, pensando, el COVID es un invento del imperialismo, es una conspiración para dominar el mundo, es una conspiración para reducir la población, entre otros pensamientos. Devaluación o desprecio. Podemos devaluar el impacto del COVID en nuestra salud física y mental. Por ejemplo, es un resfriado común, no es para tanto, no tiene tantas repercusiones en el futuro, así que si me da, eso no va a pasar nada. Una mentalidad triunfalista o maníaca. Por ejemplo, el sujeto puede pensar, si me da, eso no me va a matar.
Soy joven, lo superaré. Omnipotencia. Eso mata solo a los viejos. De algo hay que morir. Triunfo maníaco. De esta salimos, no importa el costo. El que se muere le tocaba. Defensas paranoides. Los chinos son los culpables, el vecino es el culpable, yo no tengo responsabilidad sobre eso. Defensas autistas. Estas defensas se caracterizan por el aislamiento, el encierro, la desconexión con la realidad social, primaria y comunitaria, e incluso la familiar. Dependiendo de nuestra historia, de nuestra constitución, lo que Freud va a denominar series complementarias, será nuestra reacción ante la angustia, ya sea de forma adaptativa o una forma desadaptativa, caracterizada por acciones de defensas primitivas o otras más evolucionadas, pero que causan algún malestar en nuestra vida cotidiana. Algunas ideas para manejar este tiempo de pandemia. He mencionado en varias ocasiones que el COVID atacó nuestra seguridad global, nuestra casa común, nuestro planeta, pero también atacó nuestra casa particular, nuestra psique. Solo quiero mencionar una idea general en cuanto al manejo de la amenaza a nuestra casa común, nuestra psique. Esta amenaza del COVID-19, juntos podemos enfrentarla con solidaridad y compartir, el respeto al otro y una postura espiritual. Aunque suene lógico, parece que nosotros, los seres humanos, tenemos un gran camino que recorrer para aprender estas simples acciones y actitudes: solidaridad, compartir, el respeto por el otro y el mundo y una actitud de esperanza. Respecto a nuestra casa particular, nuestra psique, nuestra experiencia subjetiva de amenaza a la existencia psíquica y física, muchas personas antes que yo han dado algunas recomendaciones, de las cuales incluiré dándole un matiz desde la perspectiva psicoanalítica. Enumeraré algunas ideas sin un orden de prioridad o importancia. Iniciamos. Comunicación con el exterior. Es importante mantener una comunicación con el exterior consultando fuentes fidedignas, seguir instituciones de autoridad y sus instrucciones, personas de confianza. Este ámbito lo podemos denominar el orden de lo social, donde el padre y la ley juegan un papel preponderante. Nuestra casa particular y el ambiente familiar. El COVID-19 nos permitió habitar nuestra casa, convivir con nuestras familias, mejorar nuestro ambiente y relaciones familiares primarias. Este ámbito lo podemos denominar el orden de lo doméstico, donde la madre y la figura del cuidador primario es fundamental. Es importante verificar cómo está la estructura familiar en cuanto a los roles, las funciones, las relaciones, los límites, las reglas, las coaliciones, alianzas, secretos, subsistema parental, subsistema filial, subsistema fraterno, tiempos de convivencia, entre otros aspectos. Posiblemente el COVID nos hizo ver y comprender que tenemos casa, pero no un hogar, como fuente de seguridad, y esto puede ser fuente de angustia y de estrés. El cuerpo como casa de nuestra psique. Sabemos que una alimentación adecuada, un ritmo de sueño, mantener un ritmo de ejercicio, la práctica
de un método de relajación y de meditación, seguir una medicación, si es recomendada por un médico, son actividades y actitudes necesarias para mantener nuestro cuerpo sano. Como dice el eslogan, mente sana, cuerpo sano. Mantenimiento y fortalecimiento de nuestro aparato mental. Aunque parezca lógico, la función más importante de nuestro aparato mental es pensar. Alfred Bion comenta que es necesario desarrollar y mantener un aparato mental para pensar los pensamientos y sentir las emociones. Esta situación de angustia y estrés, este aparato mental pierde su función principal, la de mentalizar y pensar las experiencias, tramitarlas y elaborarlas para un aprendizaje y una adaptación funcional. De tal manera que tómese su tiempo para pensar y sentir, poner palabra a las experiencias, jerarquizar prioridades y necesidades. La búsqueda de ayuda con espacios psicoterapéuticos online o virtualmente, como se entiende, para conversar sus sentimientos de amenaza psíquica es una herramienta útil en este tiempo de pandemia. Aceptación de la nueva condición de vida. Hay algunas palabras que hemos escuchado comúnmente. Estas palabras son jabón, agua, distancia, cubrebocas, cuarentena voluntaria. La aceptación de una nueva condición para la vida minimiza las manifestaciones disfuncionales de estrés o de angustia. Una racionalización funcional, es decir, pensar nuestros pensamientos como mecanismo de defensa de segundo nivel, nos permitirá integrar estas normas de convivencia frente al COVID. No hay mejor razón funcional que el propósito de seguir con vida, sin perder la esperanza. Otro mito que nos proporciona la mitología griega es referente al mito de Eros y Psique. De este mito podemos inferir que solo el amor, únicamente el amor, hace que Psique vuelva a la vida, ya que Psique, en busca de Eros, da su vida, pues es la única razón para vivir. Eros, por el inmenso amor a Psique, pide a su padre Zeus que le regrese a la vida haciéndola inmortal. Busca una razón para amar y vencerás la desesperanza, vencerás la angustia, vencerás el estrés. Quiero terminar narrándole una historia de Franz Kafka. Quizás ustedes la habrán leído o encontrado en alguno de estos espacios virtuales. Caminando por un parque de Berlín, Franz se encuentra una niña que estaba llorando, buscando su muñeca favorita, la cual había perdido. Junto a ella buscaron a la muñeca sin éxito. Kafka le dijo que lo encontrara allí al día siguiente y que volverían a buscarla. Como acordaron, el día siguiente reanudaron la búsqueda, pero en esta ocasión Kafka le dio a la niña una carta escrita por la muñeca diciendo: «Por favor no llores, tomé un viaje para ver el mundo, te escribiré sobre mis aventuras». Así comenzó una historia que continuó hasta el final de la vida de Kafka. Durante sus reuniones, Kafka leyó las cartas de la muñeca cuidadosamente escritas con aventuras y conversaciones que la niña encontró adorable. Finalmente, Kafka trajo de vuelta la muñeca que había regresado a Berlín. «No se parece a mi muñeca en absoluto», dijo la chica. Kafka le dio otra carta en la que la muñeca escribió: «Mis viajes me han cambiado». La niña abrazó la muñeca nueva y la trajo feliz a casa. Un año después,
Kafka murió. Después de muchos años, la niña ahora adulta encontró una carta dentro de la muñeca. En la pequeña carta firmada por Kafka estaba escrito: todo lo que amas probablemente se perderá, pero al final el amor regresará de otra manera. ¿Cuántas muñecas nuevas hay en tu casa global y en tu casa particular? Muchas gracias.